Historias de la región desde la actualidad, el análisis y la diversidad cultural. Esto es Voces PDM. Cuando empezaron a desaparecer, hace 3, 5, 7 ceremonias, a desaparecer como sin sangre, como sin rostro y sin motivo, vieron por la ventana de su ausencia lo que quedaba atrás. Mario Benedetti es quien da apertura a la obra anunciando la ausencia del colectivo teatral El Tente con su poema Desaparecidos. Antes de iniciar, quiero recordarles que esta es la segunda parte del seriado. Les recomiendo escuchar la primera entrega para comprender mejor las historias que se presentarán a continuación. La vida detrás de los que se llevaron. Esto es el telón de la desaparición entre la memoria y la búsqueda. Mi nombre es Carol Villalobos. Bienvenidos. La manera cultural es una manera de llevar un mensaje más claro y seguro a todo el pueblo. El Tente es un colectivo de madres víctimas de desaparición forzada que lleva trabajando más de 9 años en la ciudad de Villavicencio, con diferentes expresiones artísticas como poemas, cuadernos de la memoria y una obra de teatro llamada Anunciando la ausencia. En la búsqueda constante de al menos una respuesta sobre qué pasó con sus desaparecidos, y a pesar de venir de diferentes sitios, la vida se encargó de unirlas con el paso de los años. En primera instancia, con el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, y que por azares del destino decidieron desligarse y seguir por su cuenta. Nidia Mancera cuenta quienes iniciaron este proyecto teatral. Las que comenzamos así fue Paulina Maecha, Nidia Mancera, ya después vino Amparo Usato y Marta Rojas, Rosario Inés Peña, la mamá de Rosario. En este momento nosotras hacemos el grupo del Teatro El Tente, la compañera Paulina Maecha, Alicia León, Carmen Mora, Gladys Montilla y Nidia Mancera. Nidia ya había comentado que el poder subirse a una tarima y narrar la desaparición de su hijo lo considera un acto político. ¿Y a dónde viene, Catira? Vengo de recorrer el llano. Vengo de la Macarena bajé por el Guayabero. Del Guayabero pasé por San José del Guaviare y bajé a Puerto Rico. Después seguí para Granada y en las sabanas del llano buscando un hijo que me han desaparecido. Mujeres, ¿ustedes qué hacen? Con esta pregunta, tanto en la obra como en la vida real, terminó uniéndose a otras mujeres que comparten el mismo flagelo que ella, la desaparición forzada de un ser querido y que en el transcurso de sus vidas le han visto la cara a la guerra en más de una ocasión. Fue un 1 de marzo, lo desaparecieron acá en Villavicencio porque él hacía ya 2 años había pagado su servicio en la policía, entonces nunca lo llevé al campo por seguridad y por protección, no lo llevaba para el campo y lo dejé acá en la ciudad. Entonces fui amenazada y me tocó el desplazamiento para acá, para Villavicencio. Y aquí pues tuve también persecuciones con paramilitares y todo, y un secuestro que tuve de como de 18 horas más o menos. Fui tirada por ahí al lado, por la entrada del castillo. De ahí fui torturada, abusada, y hicieron muchas cosas conmigo, sino que uno por miedo y por vergüenza a veces no lo divulga uno, no lo divulgó en la denuncia que hicimos. En el caso de Gladys Montilla, la desaparición de su hijo en el municipio de Granada
es uno de los sucesos más dolorosos que ha tenido que enfrentar. En su memoria, aún prevalecen los recuerdos del fuego cruzado entre grupos armados y múltiples desplazamientos forzados. Quedamos en medio de un enfrentamiento llegando a Piñalito, Meta, entre la guerrilla y el ejército. Ahí nos tuvieron todo el día y cuando ya que se formó, o sea, botaban bombas y todo, cuando por último se formó otra vez la balacera, del chofer del carro donde veníamos dijo vámonos porque acá nos van a matar. Ya son 22 años, 9 meses, 11 días hoy que no sé nada de él, no sé por qué se lo llevaron, no sé quién se lo llevó. Quiero que me den una respuesta, quiero saber qué ha pasado con mi hijo. Estoy en la búsqueda de mi esposo. Lo he buscado en las fosas comunes de Vistahermosa Meta. Y lo he buscado y no lo he hallado. Lo seguiré buscando. Ella es Carmen Mora, a quien la desaparición forzada de su esposo en Bogotá la obligó a trasladarse al departamento del Meta. Por motivos de la situación de cuando él me lo desaparecieron, pues la ciudad para mí me quedó grande porque la realidad, pues yo no sabía de trabajo, no sabía de nada y me tocó buscar nuevamente el campo. Y ya del campo, pues ya me vine para acá, para Villavicencio y me radiqué acá en Villavicencio. No obstante, la situación fue diferente para Alicia León, que desde su adolescencia se integró a la Juventud Comunista, no por una ideología política, sino por el ámbito cultural. Pero eso también me llevó a que cuando ya empezaron el conflicto de la Unión Patriótica, que empezaron a desaparecer, que la mayoría de gente, amigas de nosotros y que habían hecho un círculo a nivel del deporte y a nivel político, a nivel estudiantil, empecé a perder todos esos amigos. Tengo un familiar desaparecido, mi tía pues desafortunadamente desaparecieron su hijo, ella falleció hace 3 años y pues nunca logró saber dónde estaba él ni por qué se lo llevaron. El nombre del colectivo surge gracias a un ave llamada el tente, la cual protege al avisar que se aproxima el peligro. Por medio de la obra de teatro, ellas no solo denuncian la desaparición forzada, sino que también experimentan momentos catárticos. Brindo por la lucha de las mujeres que trabajamos en esta búsqueda. Brindo por la paz. ¡Salud! ¡Salud! La tragedia hay que contarla en otro sentido. Y resulta que ahí fue donde se me ocurrió hacer una fiesta, hacer un parrando llanero para transmitir ese dolor. Y efectivamente les planteé la idea, les dije vamos a hacer un parrando llanero mientras buscan. Y van a empezar a buscar eso, la ropa. Aquí he encontrado una prenda. Esto es de otro más desaparecido. ¿A quién se le llevarían ese familiar? Así es como James Mejía Gómez, docente licenciado en Artes Escénicas, con énfasis en teatro de la Universidad de Caldas, reestructuró la obra que tenían de Mi Pobre Angelito, para sentar las bases narrativas de la obra que se estrenó en el 2014 como Anunciando la ausencia, en el teatro La Vorágine de Villavicencio. José Vicente Ospina Sogamoso, licenciado en Humanidades y Lengua Castellana, con estudios en investigación social interdisciplinaria y semiótica, define los conceptos de catarsis y performance de la siguiente manera. Cuando hablamos de performance estamos hablando de un acto que rompe una condición, una situación de cotidianidad, de actores y actrices que llegaban a un espacio público y por medio de la música y por medio de la expresión corporal resultaban rompiendo esa cotidianidad de hacer una fila. Y la catarsis es una forma de expresar para liberar emociones, pasiones, condiciones afectivas negativas o de frustraciones o de tristezas, de angustias. Desde su experiencia en el escenario, Carmen Mora manifiesta los sentimientos que recorren su cuerpo al momento de exteriorizar su dolor. Es muy duro. ¿Por qué? Porque uno en ese momento que uno va a contar su historia, revive lo que ha sucedido y lo que sucedió con las personas. Pero también, por medio de eso,
reímos, cantamos, nos da alegría, nos llevamos el mensaje a muchas personas que no han sanado. Es por ello que Álvaro Guzmán, psicólogo y maestrante en Derechos Humanos y Derecho Internacional de los Conflictos Armados, explica el por qué la desaparición forzada impacta en la psiquis en un entorno familiar. La desaparición forzada empieza a afectar en todos los ámbitos de una familia. ¿Por qué? Porque desde allí se desestructura ese núcleo familiar y es una parte esencial de esa desaparición o de esa persona que hace falta en su camino. Además que no tienen un contacto, un conocimiento de aquella persona que se desapareció en determinado tiempo, y las personas quedan con esa afectación, o las víctimas quedan con esa afectación de pensar si él sigue vivo o está desaparecido o está fallecido o está en restos esqueletizados o quién lo tiene. No obstante, estas emociones pueden canalizarse a través de las expresiones artísticas, como bien hace un momento lo mencionaba Vicente Ospina, con el término de catarsis. Ese pantalón, ponerle de Rosita. Rosita se murió el año pasado de cáncer de útero porque ella desaparecieron su hijo, que era un adolescente. Le gustaba la pesca, le gustaba el campo, allá en Miraflores, Guaviare. Se murió en Villavicencio sin ser reconocida como víctima. Y aunque al día de hoy han transcurrido casi 6 años de la muerte de Rosita, quien fue parte del colectivo, sus compañeras aún continúan divulgando su memoria por ella y por otros familiares víctimas de desaparición forzada, a través de una obra donde se anuncia la ausencia de los que se llevaron y de los cuales el gobierno aún no da respuestas. ¡Somos los sonidos de la memoria! ¡Somos los sonidos de la memoria! ¡Somos los sonidos de la memoria! En el siguiente episodio, escucharemos las historias de las mujeres que tejen la memoria por medio del teatro, a través de su colectivo Las Corocoras del Llano, Tejiendo Memoria. La anterior es una investigación periodística del programa Comunicación Social Periodismo de la Universidad Uniminuto de Villavicencio, en alianza con Periódico del Meta. Para más información, encuéntrenos en www.periodicodelmeta.com y en Facebook, YouTube, Twitter e Instagram como Periódico del Meta.